Estamos con Oscar Basáez, titular de la agrupación Municipales Peronistas de Córdoba. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás, Damián Pizzi? Buenas tardes. ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, tanto tiempo. Entrañable amigo, el conocido Priti, como le decimos los que lo conocemos de Por hace tiempo. supuesto, Damián. Sí, señor. Sabes el aprecio que te tengo. Oscar, gracias, igualmente, vos sabés que también. Oscar, y realmente vemos que como ciudadanos que somos, la situación difícil que se está viviendo hoy a razón de la pandemia, ¿no? La cuestión sanitaria está difícil, la cuestión económica ni hablar, y por supuesto uno de los sectores más afectados que hay son los trabajadores, ¿no? Sí. Tuvo que pasar esto, no solamente en la Argentina, en el mundo, este golpe tan duro que fue la pandemia que afectó a millones de habitantes en todo el planeta, para que vean que el Estado es el único que soluciona, digamos, las cuestiones vitales de la vida de cada uno de los ciudadanos. Vamos a hablar en la Argentina, en el caso de la Argentina, a través del mismo Estado y sus empleados públicos. Digamos, el rol del trabajador, tanto municipal, provincial como nacional, ha sido vital para tratar de evitar mayores, digamos, situaciones más gravosas con lo que pasó con la pandemia. El rol que han tenido trabajadores ha sido realmente impresionante. También no hay que olvidarse de la cantidad de empleados que trabajaban en la salud o en otros servicios que son de vital importancia para la vida cotidiana del funcionamiento de una ciudad, de una provincia, de un país, que también dejaron la vida en esta pandemia. Creo que los gobiernos van a tener que pensar profundamente cuál es el rol propio del Estado y entender de una vez por todas que el mercado es simplemente un complemento, digamos, que más dañoso que positivo en circunstancias como esta y en la circunstancia misma de cada día que vivimos en la Argentina y en el mundo entero. Así que es clave. Y los municipales en este caso, ha sido preponderante el rol en el cuidado de la vida y la salud de todos los cordobeses, en el caso de la Municipalidad de Córdoba y en todos los municipios de la Argentina, perdón para no dejar a nadie afuera, con su tarea diaria y el esfuerzo que han hecho y los riesgos y la vida que dejaron en el trabajo diario. Ahora, Oscar, eso en los hechos, lo cual vos bien decís casi una cuestión de sentido común, que los empleados del Estado, los empleados estatales tuvieron una acción preponderante en esta situación de la pandemia, en lo que es los resultados de las distintas paritarias salariales no se puede ver así porque la Nación daba bonos de 5.000, 6.000 pesos, cifras muy pequeñas para lo que es hoy por hoy el bolsillo. Y es más, el Sindicato de la Sanidad tuvo que hacer paros y amenazar con más paros mientras estaba la pandemia porque los distintos actores de salud, sean estatales o privados, no querían reconocer como se reconoce, que es con mejores sueldos, mejores paritarias, de la provincia exactamente la situación, y en la municipalidad va en la misma sintonía con esto que te venía diciendo, como que hay una disociación entre los autoridades estatales de los distintos niveles con la realidad que sufren los trabajadores del Estado, ¿no es cierto?, en esta situación de pandemia. Digamos que el reconocimiento es verbal, pero no salarial, ¿no? Sí, el reconocimiento es político y la política son palabras. Los hechos, digamos, hay una diferencia entre las palabras y los hechos. Yo creo que hay que reflexionar muy profundamente y va a haber que torcer algunas decisiones, digamos, a través de la política, porque la política hoy es como la tecnología para los trabajadores. Antes el sustento vital de la defensa de los derechos de los trabajadores siempre fueron los gremios y lo van a seguir siendo. Pero si vos no le haces el aditamiento político para poder pelear estas situaciones de inequidad que se dan, digamos, estamos en un problema. El retraso, digamos, del poder adquisitivo de los trabajadores estatales es grave, es dañoso. Ha habido algunas mejoras en el transcurso de este último tiempo, a pesar de la pandemia, pero hoy decirle que a un trabajador de la salud que está dejando la vida, está dejando la familia, está llegando, digamos, a enfermar a su entorno social, de que vos le das un bono de 5.000 o 6.000 pesos, digamos, casi que suena como, no sé, como una escarapela de papel crepé en el medio de la lluvia. Así que son cuestiones que los gobiernos, digamos, los distintos niveles, como vos decías, van a tener que
ver, digamos, y darle el rol que se merece al trabajador, no solamente como trabajador estatal, sino lo que eso implica en materia de su percepción para tener un nivel de vida como corresponde como trabajador. Porque el Estado está conformado por trabajadores. Es mentira de que el Estado está conformado únicamente por la clase política dirigencial que nosotros votamos. Digamos, yo soy peronista y yo creo en el peronismo, pero también hay que decir, con todas las letras y una posición que tiene nuestro grupo político aquí en Córdoba, que estamos insertos en un movimiento nacional, que el peronista deja de ser peronista al momento que daña o ignora a un trabajador. Así que son cuestiones que habrá que discutir. Cada gremio discutirá de acuerdo a su condición y a su idea. Nosotros desde este grupo político realzamos la voz para que desde la misma política empiece a reconocer, o hace falta que un gremio corte una calle para visibilizar la falta de elementos para mejorar la calidad de vida familiar de cada uno de los trabajadores. Así que es una tarea en la que nosotros queremos trabajar en el sentido nuestro, estrictamente a nivel municipal, en todo el país. Digamos, pertenecemos a un grupo que es el MUPE Nacional, Movimiento Municipales Peronistas de la República Argentina, y es la tarea que estamos fijando para arrancar allá por febrero del 2022, que sería el lanzamiento oficial a nivel nacional. Oscar, ¿y cómo se puede hacer, digamos, para que no quede solamente una expresión voluntariosa, sino concreta, para que los distintos municipios, porque tenemos municipios muy grandes, como pueden ser los de Córdoba, los de Mar del Plata, los de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, y otros municipios que son mucho más pequeños y que tienen carencias tan importantes, pero las mismas falencias que tiene por ahí un municipio de gran posibilidad de recaudación? ¿Cómo se hace, ustedes, de la perspectiva que tienen y de la agrupación que tienen nacional, pero que se dedica a los municipios, para tratar de nivelar, ¿no? Mira, Damián, acá hay una situación difícil por la que atraviesan los trabajadores municipales en toda la Argentina. Fundamentalmente, cuando vos te referías a los municipios chicos o comunas, en las comunas claro, son empleos comunales, son municipales también, y los grandes. Los grandes también atropellan derechos a los trabajadores y tienen trabajadores con salarios, digamos, por debajo del salario mínimo vital y móvil. Pasa en muchas ciudades, en Buenos Aires tenemos esa situación también. Y lo que desde el MUPE, digamos, acompañando lo que la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina viene haciendo desde hace algunos años atrás, es tratar de que, digamos, para terminar con esa inequidad, para dejar de ser los invisibilizados del sistema, como somos los trabajadores municipales, los trabajadores que trabajan en las comunas, hay sueldos de 7.000, 8.000 pesos en muchos lugares del país, claro, es de que el gobierno, digamos, hay un proyecto de ley para que el gobierno pueda, digamos, motorizar, impulsar dentro de la Cámara de Diputados una ley que prevea una suerte de paritaria nacional. No es que en esa paritaria nacional se van a determinar los sueldos de los diferentes municipios de la Argentina y de todos los trabajadores municipales. Simplemente una paritaria como la docente, digamos, donde se va a trazar cuál es el piso salarial que debe cobrar cada trabajador. Ahora estamos con un problema porque eso se dio en una oportunidad donde se acercó mucho, digamos, se acercó mucho la conversación con la FAN, con la Federación Argentina de Municipios, pero los intereses corporativos de la política no permitieron avanzar más allá de eso. ¿Cuál es el problema? Si vos tenés Perico en Jujuy, un municipio donde tienen 430 trabajadores con un salario promedio de 10.800 pesos, vos al intendente le decís, ¿por qué no mejorás el salario? El tipo te puede dar muestra de su buena fe, de la intención que tiene de que ganen un poco mejor lo que cobren el salario mínimo vital y móvil como base, pero cuando te muestran los números, vos te das cuenta que lo que recauda apenas alcanza para repartir esos 10.800 pesos, porque también tiene que atender la salud, tiene que atender la educación, el cuidado de los chicos, de los viejos, digamos, hay un desfasaje entre lo que le ingresa Perico, Jujuy, con lo que tiene que gastar. No es lo mismo que Córdoba, que Rosario, Santa Fe, o algún municipio importante de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, digamos, la Confederación trabaja a través de un proyecto para poder brindarle a ese intendente en Perico, tomo como ejemplo Perico, de que él pueda pagarle mínimamente lo que establece el salario mínimo vital y móvil, a través de un aporte del gobierno nacional. Las características de ese aporte se va a mecanizar a través de alguna institución que se creará por ley,
para que ningún municipal cobre por debajo de la línea de la pobreza. En el mismo Jujuy se da la paradoja de que, no es paradoja, digamos, la analogía de que en algunos lugares los comedores de las comunas, la comida la hacen los empleados municipales de esas comunas. Cuando atienden a la gente el mediodía, en los comedores que hay sociales, cuando terminen de entregar la comida, son los mismos trabajadores que van y se ponen en la fila para recibir también ellos su plato de comida. Esa es una situación crítica por la que atraviesan los municipales. De los 640.000 empleos municipales que hay en la Argentina, calculamos que debe haber cerca de 500.000 por debajo de la línea de los niveles de la pobreza. Es una situación grave. Y una de las tareas de este movimiento político es acompañar todas las instancias, todos los emprendimientos que haga la Confederación y la Federación en las distintas provincias, para ayudar desde la política, digamos, a aportar la idea, la fuerza, la capacidad que podamos llegar a tener para tirar las ideas necesarias para que se concrete, digamos, algo que es justicia. No pueden existir trabajadores del Estado, cuando el Estado debe proteger la vida, digamos, la familia, la educación, la salud de todos los argentinos, no puede descuidar a sus trabajadores y dejarlos en la situación, digamos, de indigencia por la que sufren muchos de ellos. Así que esa es una tarea que estamos en un proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, que establece como piso el salario mínimo vital y móvil para el sueldo de los trabajadores municipales y la creación de un Consejo Nacional que establezca, las pautas a seguir en el tratamiento, digamos, de la discusión que se dé al respecto. Así que es parte de la tarea también nuestra desde la política. Ahora, Oscar, como bien vos decís, en la FAM, que es la Federación de Argentina de Municipios, allí como que no existe distinción entre intendentes peronistas y radicales, sino que hacen todo un solo cuerpo empresarial, por decirlo de alguna manera, y no le dan a nadie que, por ejemplo, vos me estás diciendo una cifra que es inferior a lo que cobran los planes sociales aquí en Córdoba, ¿no? Entonces, como que allí hacen fuerza común y se olvidan si son peronistas radicales del PRO o socialistas, digamos, ahí hacen un grupo común y por ahí los trabajadores no logran esa unidad, esa cohesión para lograr tener un salario digno y las condiciones de trabajo mejor, ¿no? Está bueno lo que decís, Damián, porque la FAM es el sindicato de los intendentes de la República Argentina. Digamos, están condicionados ellos, peronistas, radicales, socialistas, el color político que sea, vecinalistas, hay de todos, hay de todos. El tema es que, digamos, nosotros sabemos que ellos se nutren de un elemento que lo aprovechan también desde esa corporación, porque es una corporación, digamos, dañina hacia los intereses de los trabajadores, que es la autonomía. Mirá, Damián, yo tengo una idea sobre ese tema. Es cierto, las autonomías, la Constitución habla, digamos, hay que respetar todo lo que constitucionalmente se dice, pero también la Constitución habla, digamos, de los derechos que tenemos los trabajadores, digamos, y cuáles son las protecciones que tenemos. Yo creo que las autonomías no deben privar la posibilidad de que el trabajador, por ejemplo, pueda litigar en los tribunales del trabajo y no en los tribunales comerciales o civiles cuando tiene un conflicto laboral. El trabajador no puede estar exento de lo que dice la ley con respecto al salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué no puede acceder? Porque dice que la autonomía no permite, o la autarquía, digamos, de las condiciones de las leyes que se dictan de manera local en cada municipio, no pueden, digamos, adherir a esas condiciones porque son una ley que rige. Es decir, la Federación Argentina de Municipios aprovecha muy bien ese sentido, porque en el año 2009, recuerdo cuando estuvimos en la reunión en la Casa Rosada con la entonces presidenta, la doctora Kirchner, ella entendió el planteo de los trabajadores municipales. Lo que ella dijo, y tiene razón, va siendo presidente y la verdad que hay que digamos, aceptar muy favorablemente lo que dijo. Ella dijo, yo no puedo avanzar sobre las autonomías. Ese es un trabajo de los gremios, es un trabajo político. Háganlo cuando consigan de que ellos se puedan sentar a discutir estos temas. Yo inmediatamente firmo los decretos que haya que firmar para ayudar a salir de esta situación a los trabajadores municipales. Ni la palabra de la presidenta en ese momento hizo que Julio Pereira, presidente de la FAM, allá por el año 2012, siendo del mismo palo, del mismo color político, diera o abriera la puerta para poder discutir. Es decir, que la política se aglutina en una corporación, más allá de sus intereses que pueden llegar a tener cuando se trata de enfrentar a los trabajadores. Cuando se trata de defender sus intereses políticos, vos lo vas a escuchar en los medios,
las disputas que se plantean, digamos, tanto entre partidos de un mismo color político, cuando se trata de oposición, cuando hay elecciones. Los trabajadores municipales, en este caso, y los estatales en general, deben tener el respeto y la consideración de la política, porque los tres niveles del Estado funcionan a través de sus trabajadores, más allá de la cuestión política. Ahora, Oscar, ¿qué papel juegan, qué rol desempeñan los distintos ministerios de trabajo, ya sea a nivel nacional, sea el gobierno de Cristina, de Macri o de Alberto Fernández, y los ministerios de trabajo de cada una de las provincias, porque pareciera que miran de costado o cuando el intendente de turno le piden intervención, sino como que la miran de costado a las luchas estas, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo de la Nación cumple un rol muy importante, digamos, en la conservación del empleo, digamos, y la actividad plena. Es digamos, casi su principal objetivo político. Y ahí los problemas que tienen los trabajadores que son propios de las relaciones laborales, ni ni el que pasó, salvo Tomada, que fue un gran ministro de Trabajo de la Nación, tomaron las decisiones que se deberían haber tomado por la justicia propia, que indica que cuando un trabajador está sufriendo algo es porque un derecho que le está faltando. Y en cuanto a los temas de los ministros provinciales, responden directamente a su gobernador. Si el gobernador quiere destruir un gremio, ese ministro de Trabajo es la primera herramienta que usa para destruir desde el punto de vista ideológico, político o de asociación de sus trabajadores, buscar mediar su capacidad operativa ante los reclamos que pueden llegar a hacer. Nos ha pasado a nosotros en el SUEM. Nosotros hemos tenido toda la corporación política por atrás, incluidos ministros de trabajo en su momento. Hemos sufrido allanamientos, persecuciones, también que consta de cómo han operado en su momento los ministros de trabajo, tanto provinciales como nacionales. Hay grandes ministros de trabajo, hay tipos que dan respuesta, pero siempre terminamos la misma cosa en los municipales. La autonomía, es la que te limita todas las posibilidades de que alguien te diga qué es lo que tenés que hacer. Hemos tenido nosotros convocatoria en numerosos conflictos a mediación o a charla previa a la mediación para terminar algunos conflictos. Y hay que escuchar la opinión de lo que dicen los ministros. Que el gobernador me dijo, que me dijo, que el intendente no puede, que esto... Y siempre fueron las salidas salomónicas las que se buscan. Así que los ministros, digamos, nosotros creemos que deben tener un rol más activo pro trabajador, digamos, sin dejar de lado su ideología política o, digamos, su esquema armado desde el gobierno que lo puso, pero es justamente para proteger el trabajo, para proteger la situación salarial de todos los trabajadores. Claro. Oscar, ¿qué pensás? Porque, bueno, los trabajadores municipales somos parte de una sociedad, los de todo el país. Y después, en el momento de las votaciones, de las elecciones generales, vos ves trabajadores municipales y trabajadoras que votan propuestas que hablan de reducir el gasto estatal, sin darse cuenta que reducir el gasto estatal es justamente no tener aumento de sueldos, entre otras cosas. ¿Qué pensás? ¿Cuál sería la solución para que los trabajadores abran los ojos, los trabajadores y trabajadoras municipales, y no voten propuestas que coartan sus propios intereses, ¿no? Es una cuestión, vos sabés que es una cuestión que hay que discutir y hay que hablarla. Por eso estos espacios políticos permitan, de cuando nosotros ya nos lancemos formalmente, que se sumen todos los que tienen una ideología, digamos, parecida a la nuestra, el peronismo, porque no nos vamos a cerrar en municipales peronistas. En algún momento, en la apertura, tendremos que cambiar el nombre. Y es justamente una de las tareas que tenemos, es de concientizar al trabajador de que su interés está justamente en cuidar su trabajo. Y por ahí, por el entorno social, por los medios, hoy los medios te marcan la agenda no solamente de lo que deben hacer los gobernantes, sino también de cómo debes pensar vos. Córdoba es una provincia, y una ciudad fundamentalmente, digamos, complicada desde el punto de vista político. Esta Córdoba es la Córdoba, digamos, de la paradoja. Nosotros tuvimos la reforma universitaria del 18, reconocida en el mundo entero, tuvimos un cordobazo, y sin embargo tenemos un 70% de la sociedad, digamos, que piensa como la derecha, o que son votantes de la derecha. Digamos. Y vos decís, la historia esa de Córdoba, ¿dónde quedó? Y esa historia de Córdoba quedó como que fueron dos buques insignia que no supimos
marcar su recorrido en el mar o haberlo subido para poder aprender y ver cuál es el respeto, cuál es digamos, la creatividad que tenemos que tener como sociedad para estar un poco cada día mejor. Nos sometemos a lo que nos dicen, nos sometemos a lo que un canal de televisión o una radio te explica o te trata de hacer entender, y nosotros terminamos entendiendo la explicación y entendiendo lo que nos quieren decir. Es una discusión. Un trabajador, yo no entiendo, por ejemplo, cómo un laburante del Estado puede haber votado un gobierno liberal, neoliberal, como fue el gobierno que fue de Mauricio Macri. Y vos lo escuchas y hablan de que se robaron todo, de que el rico no necesita robar, de que, bueno, todas esas cosas que te meten en la cabeza y no somos capaces de razonar nosotros mismos. Por eso el otro día le decía al compañero, estamos en el estudio del compañero Trabajo, con Pablito, le decía, yo quisiera que este grupo, porque mi pretensión es armar, es que discutamos, de que entremos a discutir en las cuestiones políticas, en los temas municipales. He tenido la oportunidad de conocer muchos dirigentes, he recorrido algunos lugares del país, conozco más o menos la realidad, pero por sobre todas las cosas, Córdoba siempre ha sido, digamos, un faro, digamos, para los trabajadores municipales en toda la Argentina. Y nosotros tenemos una idea. Y cuando vos tenés una idea es porque se piensa un poquito. Es como una cooperativa del pensamiento y acercar a todos los compañeros que puedan venir a sumarse, una vez que nos lancemos, empezar a discutir esta cosa y a tener un rol preponderante. Porque vamos a tener que jugar políticamente, porque es como la tecnología, decía al principio. Antes la rechazábamos, hoy la necesitamos. Los gremios solo se sabían defender, los gremios empezaron a necesitar las cuestiones políticas, de tener su actividad a través de los grupos que conforman su institucionalidad, digamos, a través de los grupos políticos que conforman parte y que sus dirigentes son parte de las comisiones directivas. Hoy el rol de la política es como la tecnología que antes rechazábamos. La tecnología hoy la necesitamos y necesitamos que la política tenga asidero, digamos, como apoyo de las conducciones gremiales, porque todo se discute adentro, se resuelve adentro y nosotros estamos afuera. Nos enteramos de las resoluciones una vez que nos llegaron y fueron negativas, como en el caso nuestro de estos últimos tiempos. Oscar, te tiro 5 o 6 nombres y me das tu opinión. Alberto Fernández. Un presidente honesto, que se equivoca como todo el mundo. Creo que tiene una tarea muy difícil, la está llevando bien, y hay que tener toda la confianza necesaria porque es un hombre que sabe de política y por sobre todas las cosas tiene una idea clara hacia dónde quiere que vamos. Juan Schiaretti. Schiaretti sigue siendo, digamos, en mi opinión personal, nunca dejó de ser un empleado de la empresa Socma. Martín Yarlora. Martín Yarlora lo conocí como concejal en San Francisco, lo conocí como intendente y lo conozco ahora como intendente de la ciudad de Córdoba. Él no es peronista, está gestionando una municipalidad y su política no es peronista, es afín a lo del gobernador Schiaretti y le hizo mucho daño a los trabajadores, sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de haber dialogado. Puede hacer una gran gestión, eso yo lo dejo aparte. Como trabajador creo que hizo un gran daño, posiblemente por su capacidad y también posiblemente por algunos errores que podamos haber cometido nosotros los trabajadores municipales. Mario Negri. No, Mario Negri todavía debe una explicación cuando un periodista de La Voz Interior le preguntó cuál había sido su rol en el asesinato de Regino Mádez. ¿Cuál había sido su rol? Porque él era vicegobernador y a él en su momento se lo vinculaba con un grupo, digamos, aleatorio al poder de Angelos en ese momento y que él era parte de ese grupo. No digo que lo mató, pero él tiene que dar algunas explicaciones todavía de ese momento. Vive del Estado, y bueno, es un tipo que sus aportes son muy negativos hacia la democracia, muy negativos. Luis Juez. Luis Juez fue un gran intendente. Hay que recordar que Luis Juez asumió como intendente habiendo recibido la herencia de la peor gestión de la historia de la municipalidad, que fue la de Germán Cámara. Pudo desarrollarse
digamos, desde su idea de qué es lo que quería, una Córdoba, digamos, que llegara a los vecinos a través de los servicios propios que tenía la municipalidad, y un amigo, militó conmigo en la Juventud Peronista, hoy está alejado de la idea del peronismo, hoy es parte de la oposición al gobierno, pero no dejo de tener el aprecio como amigo de que fue un muy buen intendente y bueno, algún día lo esperamos con los brazos abiertos que vuelva a sus raíces. Él fue el presidente de la Juventud Peronista en Córdoba y yo lo acompañé en su tarea. Olga Riutor. Olga Riutor es una dirigente con mucha capacidad política, amplia capacidad política, que tuvo un rol que fue vital en el avance, digamos, en el gobierno de la Sota, desde la Sota, que llevaron contra los trabajadores cuando quisieron privatizar el Banco Córdoba, quisieron privatizar el EPEC, cuando Cámara nos atacaba, digamos, la ideóloga era Olga Riutor junto con su entonces esposo José Manuel de la Sota, pero no hay que quitarle el mérito de su militancia y de lo dirigente que es. A mí personalmente no tengo mucha consideración política por ella, digamos, de mi voto hacia ella, no la votaría nunca. Oscar, para ir cerrando, ¿qué mensaje le das como dirigente de Municipales Peronistas de Córdoba a la gente que nos está mirando para ir cerrando la nota? Que como trabajador municipal y como dirigente de este grupo, que estamos, digamos, en plena formación, próximos a lanzarlo, es de que siempre tengamos la idea de que los trabajadores municipales somos el sector invisibilizado de la sociedad en cuanto a trabajo estatal, en cuanto a los trabajadores estatales. Yo creo que siempre tenemos que saber que a nuestros intereses los cuida nuestro sindicato, los cuidamos nosotros mismos, pero también la política tiene mucho que ver. Y que sepan, al momento de tener o no su actividad política, en el momento de votar, si no participan en la actividad política, de cuáles son las, digamos, los beneficios que puede otorgar tal o cual candidato. Dejen de leer y de seguir a periodistas o a medios que no son periodísticos, sino que son empresas que respaldan siempre al poder político que hace negocios a partir, digamos, de su actividad. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, tenemos que recuperar digamos, la dignidad de miles de trabajadores de la República Argentina, tenemos que recuperar el rol que deben tener los trabajadores que lo tuvieron en su momento de ser la clase media orgullosa que dejó el gobierno de Juan Perón y Eva Perón, y me parece que la participación sería fantástica, digamos, con los brazos abiertos. Y a los demás sectores de la política, a los progresistas, que tenemos como trabajadores municipales muchos compañeros que han sido candidatos y son candidatos algunos, desearle toda la suerte del mundo y que nunca se olviden de que alrededor suyo, el principal sector social, el más apegado, el de más contacto son los trabajadores. Digamos, no cambien nunca la. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por darnos la nota, que se cumplan todos los objetivos que se han planteado ustedes como municipales peronistas de Córdoba y que puedan lograr esos objetivos. Muchas gracias, Oscar, por darnos la nota. No, gracias, Damián, muchas gracias, espero que se haya entendido lo que dije y te mando un abrazo muy grande y ya nos vamos a juntar. Gracias, muchas gracias a vos.